de riesgos del trabajo, que ya funciona esto para mejorar las condiciones de trabajo. Ya funciona en provincias como Buenos Aires y Santa Fe, y bueno, dicen que da buenos resultados, como para mejorar las condiciones y para bajar la siniestralidad. Bueno, hay que ver si algunos de estos puntos puede prosperar. El propio peronismo lo ven difícil, pero bueno, van a dar el debate. Hicieron todo este trabajo de coordinación y bueno, recopilación de los proyectos presentados hasta ahora, para dar esa discusión, con la CGT muy activa, como vimos el otro día con la marcha. Y bueno, el oficialismo tuvo que postergar el debate, que sumado a lo que pasó con el capítulo 11, lo que contabas al principio, ¿no? Ahí parecía como que el panorama se le complicaba al oficialismo, al gobierno. Después recalibraron el discurso como para decir, bueno, no, viene bastante favorable. Tal vez no todo lo que quería el oficialismo, con los tiempos que quería el oficialismo, pero bueno, las cosas van saliendo a lo mejor con otro ritmo, ¿no? Claro, claro. Estaba pensando en los comités mixtos, que en este caso también se trató largamente en la comisión de Vanessa Siley. En el año 2022 fue, en ese caso. Todo el año, al final llegó y se encaminaba a dictaminar, no hubo dictamen, y ese era otro de las cuestiones. Y me acuerdo que había mucho, se hacía hincapié que ya se contaba el ejemplo de los resultados que daba en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, donde sí, como decís, funcionan, y para ver si se podían promover a nivel nacional, pero bueno, tampoco hubo la posibilidad de llegar al dictamen. Otro de la larga lista de pendientes que dejó ese gobierno, ¿no? Alberto Fernández, sí. Y ahora está la cuestión de que, bueno, llegará, recordemos, venía con muchos bríos el proyecto de modernización laboral. Sí. Justamente fue a partir de lo sucedido con el artículo 11 en el presupuesto, bueno, se resolvió parar un poco la pelota. Por eso yo digo el error del gobierno en cuanto a que, bueno, podés perder cosas, pero lo que no podés es mostrarte vulnerable. Claramente, un oficialismo no puede darse... Y AGN tuvo su influencia, a lo mejor también, ¿no? Y puede ser también. En el ánimo de los aliados. Claro, sin lugar a dudas, claro. Porque en este caso el PRO tiene 3 votos. Si se te enojan por este tema, se te complica. Sí. Ahí ahora, bueno... Igual, a ver, me parece que el gobierno se autoimpuso una vara muy alta. La verdad que tratar una reforma laboral casi de manera express era difícil. Totalmente. Después se le complicó con el presupuesto, después se le complicó con lo de AGN. Entonces, bueno, Patricia Bullrich se vio un poco forzada a recalibrar. Pero la verdad que pensar que una reforma laboral va a salir casi sin debate es difícil. Es verdad que si lo extendés mucho al debate, bueno, por ahí se te complica el ánimo en la calle. Vas a tener a la CGT todos los días por ahí marchándote o haciéndote alguna movilización o algún gesto. Le das vidriera al peronismo, pero bueno... ya tienen dictamen, no sé, de acá creo que es el 10 de febrero, ¿no? Que está pensado para ser tratado. Veremos si hay modificaciones en ese dictamen o no. Una buena decisión me parece el hecho de postergarla, por el hecho de que también después tiene que venir a la Cámara de Diputados. O sea, se comprimió mucho el tema del tratamiento de esa cuestión en el Senado. Y después tenés todo el verano, los tenés a los diputados pensando alternativas como para meter baza en este proyecto que bueno, se quedarían sin participar prácticamente, porque la idea no es que vuelva un proyecto así, es como el presupuesto. En general tratan de que se resuelvan las cuestiones de manera en espejo, cuestión de que no tenga que volver después el proyecto, porque es otra vez empezar de nuevo con todo eso, o si vuelve, que sea por cosas menores que no revista mayor problema. Pero es un tema sensible además, ¿no? Más para un gobierno no peronista siempre le costó. Recordemos cuánto hace que no hay una modificación del esquema laboral, o sea, tenemos que remontar al año 2000, la ley Banelco, que terminaron derogándola. O sea, que después te dice, el peronismo dice, no, que bueno, hubo modificaciones en el interín, en tiempos de Néstor Kirchner hubo modificaciones durante el kirchnerismo, modificaciones las que llevó Recalde, ¿no? Como titular de la comisión, él fue modificando
con el bloque de ese momento oficialista, la ley de contrato de trabajo. Claro. Hizo un trabajo bastante, digamos, trabajo de hormiga para ir modificando varias cuestiones, pero no una reforma, y más para un gobierno no peronista, ¿no? Bueno, lo intentó en un momento, o tanteó Mauricio Macri, que no pudo hacerlo. También el radicalismo en un momento, bueno, de la Rúa y no sé, Alfonsín también, ¿no? Alfonsín, claro, la ley Mucci. Esa más enfocada en el sindicalismo, claro, pero también, claro por un voto la perdió en el Por un voto, Senado. claro, en una noche asiaga en el Senado. La habían tenido aprobada en diputados y en el Senado un voto del senador del MPN, el Zapag, Felipe Zapag, Felipe creo que era Zapag. Bueno, le costó y todavía pasan los años y lo lamentan, y bueno, siempre hay algún escollo que son los que generan esas, que después quedan en la historia. Si pasan los años y te acordás quién fue el que votó porque haber perdido por un solo voto, bueno, evidentemente tuvo su efecto. Estaba pensando en que, bueno, en definitiva, este viernes, ahora inmediatamente después de Navidad, vamos a tener entonces sesión en el Senado, donde no se va a tratar el tema de la modernización laboral, queda fuera, y ¿se acuerdan que se había manejado la posibilidad de hacer una mega sesión con presupuesto y reforma laboral? Bueno, para imaginativos, hay quienes se prenden aparte. Hubiera sido el 26, porque creativos el 26, no faltan en este país. No, seguro que no, pero de última, bueno, seguían hasta el sábado. Pero esto lo planteaban como para ir a 29 o 30, imagínate, el 30 ya mirando... Un clima mucho más complicado en la calle, ¿no? Recontra. Sido. Así que, bueno, claramente se va a tratar solamente el presupuesto, y hay algunas cuestiones que lo que venía prácticamente muy, muy aceitado como para su tratamiento, hay algunas cuestiones, algunas voces de alarma que surgieron respecto de algún artículo que quieran algunos modificar. Yo creo que son cuestiones para darle un poco más de expectativa al debate, porque si no, para que no pase desapercibido. Que la novela tenga ribetes interesantes, entonces le ponen, parece que hay algunos, porque en este caso era la Unión por la Patria, obviamente quiere cambiarlo el presupuesto, pero en el caso, no tiene los votos, pero en el caso de que los dialoguistas propongan modificaciones, bueno, después de la pausa les vamos a contar cuáles son las modificaciones. Puede formar parte de la estrategia para negociar también, ¿no? Sin lugar a dudas, seguramente. Pero bueno, después de la pausa lo comentamos. Ahora vemos entonces hasta una breve pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y habíamos dejado pendiente el tema del presupuesto que se va a tratar pasado mañana, el viernes que viene, después de Navidad, en una fecha que no es infrecuente, pero no es que nunca suceda que entre las fiestas se vaya a votar en el Senado, sobre todo porque, bueno, como ya hemos dicho en otras oportunidades, el presupuesto es un tema que cuando se deja el tratamiento para las nuevas conformaciones de las cámaras, entonces, bueno, se aglutina el tratamiento en pocos días, en 20 días tienen que resolverlo todo para que termine, porque, bueno, hay que tener presupuesto para el 30 de diciembre, tiene que estar listo el presupuesto, si no, se tiene que prorrogar el vigente, y bueno, no hay ninguna intención del gobierno de prorrogarlo por tercera vez consecutiva, por más que se fuera a votar en extraordinarias de nuevo, se termina de votar el presupuesto que ya tiene media sanción. Obviamente la intención es evitar ese título de nuevo, de que se prorrogó, porque bueno, están dadas las condiciones para que se trate. Pero bueno, sucederá entonces, está citado el Senado de la Nación el viernes a partir de las 12 del mediodía. Se espera que sea una sesión más corta que lo que fue en diputados, obviamente, son muchos menos, 72 miembros nada más, y el tratamiento está acotado a presupuesto y la ley de inocencia fiscal. Respecto al presupuesto, decíamos que había algunas voces que decían, bueno, queremos cambios. Recordemos que el domingo hubo un Zoom entre la presidenta del bloque oficialista y todos los senadores, donde tienen que encontrar los votos para la aprobación, todos los dialoguistas. O sea, todos menos Unión por la Patria. Que ya no es más Unión por la Patria, ¿cómo se llama? Popular, interbloque popular. Bloque justicialista e interbloque popular. Claro. Bueno, ayer Bullrich estuvo en Casa Rosada también. Estuvo ahí. En la mesa, en la reunión de mesa política. Hablando del presupuesto, obviamente, que es lo que más atención lleva. El domingo hubo un último intento por ver si, un tanteo prácticamente con los dialoguistas para ver si había los votos para... bueno, si había la posibilidad de abrirlo, le dijeron que no, que si lo abría iba a ser para peor porque el peronismo iba a tratar de meterle un montón de otras modificaciones, entonces más vale que avanzaran como estaba. Que bueno, no se hable más del tema, dijo Bullrich, ya se resolvió, lo habló ayer en la Casa de Gobierno y así irán por el tema, por la aprobación. Pero algunos dialoguistas dicen ahora que están inclinados a votar diferente el artículo 30, que es el que tiene que ver con los fondos educativos. Claro. Ahí es donde a algunos les hace ruido. Esto salió de diputados, por eso decimos siempre en diputados pasó todo prácticamente cosas que eran difíciles de pasar, pasaron bien. Sí, se concentró todo en el artículo ese. Ese se llevó la marca, el 11. Claro. El resto. El capítulo 11. En este caso dicen algunos que Maximiliano Abad, por sus antecedentes como de militancia en la FUA, está inclinado a pedir cambios en el artículo 30. También Flavio Fama, que ya lo nombrabas por el tema de los glaciares, él fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca y también estaría a favor de modificaciones ahí. Dos votos son dos votos, veremos. No es que vayan a terminar votando ahí, pero bueno, hay que convencerlos de que no haya modificaciones y es lo único que hay alguna que otra duda que obviamente va a ser explotada por el bloque popular, obviamente, el interbloque popular. El bloque popular. Sí, ayer, como decíamos, hubo una reunión en el Senado de referentes estudiantiles de escuelas técnicas que también está en ese artículo. Claro. Y sí, todo lo que pueda el peronismo. El peronismo también hay como dos vertientes, y más concretamente en el Senado, ¿no? Que está este grupo que responde a los gobernadores, que forma parte del interbloque, pero con un bloque aparte, son 5 senadores. Ese sector se encamina a votar a favor en general, y después está la otra parte del bloque que sí, que está buscando que todos voten en contra y ver qué modificación o qué parte pueden hacer caer. El gobierno calcula entre 45 y 46
votos a favor en general. Para esa cuenta, sí o sí necesitas algunos senadores de este interbloque peronista popular. Claro. Porque si no, no te da la cuenta. Si los 28 votan en contra, no llegas a 44-45. Así que ahí el gobierno se muestra con confianza de que se parta el peronismo, por lo menos alguna parte. Y ellos, digamos, no públicamente, pero sí dejan trascender que lo más probable es que voten a favor en general. Iba a decir su bloque, pero si les dices a ellos su bloque, te dicen que no. Se enojan y te dicen que son un bloque. Claro. Después forman parte del interbloque. Este sector, o bueno, bloque, responde a los gobernadores Raúl Jalil, hay un senador por Catamarca. Gustavo Sáenz también, porque Carolina Moisés, por más que es de Jujuy, tiene mucha afinidad con él. Hay una senadora por Tucumán que se incorporó ahora. Uno de La Rioja, que responde a Quintela. Entonces, bueno, esos gobernadores del norte... Rejal. Claro, Rejal, Fernando Rejal. También está Salino, que es el único sin techo, pero tiene mucho vínculo, claro, con ese grupo de gobernadores. Y están interesados en que el gobierno tenga presupuesto, en que haya presupuesto. Necesitan refinanciar sus deudas, tienen bastantes dificultades y dicen, más allá de que el presupuesto no sea demasiado favorable a las arcas provinciales, prefieren tenerlo. Así que bueno, lo que dice este bloque con lo que calcula el gobierno está en línea, ¿no? Después hay otros senadores que responden a otros gobernadores que también podrían aportar, como los misioneros, Flavia Rollón, que también esa está está alineada con Sáenz. Hay otra tucumana, Beatriz Ávila, que depende de Jaldo, ella está en el bloque de Independencia. La senadora Neuquina. Bueno, ahí el gobierno tiene como para conseguir los votos, claro. Para conseguir los votos. También es cierto lo que decís, que si algunos senadores opositores plantean cambios, bueno, ahí el gobierno tiene que asegurarse de que eso no, de que salga sin cambio, porque si no tiene que volver a diputado, ¿no? Claro. La idea, por eso decíamos, igualmente se dejó liberados el lunes y martes de la semana que viene para que, y avisados todos los diputados de que les dieron libertad de acción, pero no tanta, porque por si hay alguna emergencia, y la emergencia es que se vote, que haya modificaciones en el Senado, entonces bueno, tendrán que estar acá prestos para sesionar lunes o martes de la semana que viene. Bueno, nada indica que vaya a suceder, pero bueno, es bueno tomar recaudos. Sí, el oficialismo está mucho mejor que el periodo pasado, pero tampoco es que controla la Cámara. No, claro que no. El interbloque popular está formado, entonces, son 28, son 21 de lo que es el bloque justicialista, los Mayans, los aliados con Mayans. Después hay 5 le sacaron uno, la Sandra Mendoza, que es de Tucumán, también, que son este bloque de convicción federal, presidido por Salino. Y después hay 2 más que están en perfil bajo, pero al menos se quedaron, que son los santiagueños. Se quedaron en el interbloque, claro. Claro. Que estaban las dudas, que muchos lo daban totalmente afuera ya. Bueno, al final, finalmente terminaron armando su propio bloque, pero dentro del interbloque que conduce José Mayans. No sé si los de convicción federal estarían... ellos te van a negar, dice que no, a ellos no los conduce Mayans, porque justamente tienen... Dicen que tienen coordinación a partir del jefe de bloque Salino, con Mayans, con Di Tulio, Anabel Fernández Sagasti, son un poco los 3, además de Mayans, los que conducen el bloque, y también con Zamora. Claro. Y eso recordemos... Zamora hay que ver cómo vota presupuesto, ¿no? También, claro. Y los santiagueños, ¿cómo votaron el presupuesto? Sí, lo votaron a favor, en contra, votaron los diputados. Creo que sí. Sí. Creo que votaron en contra, sí. Y claro, pero hay que ver allá. Sí. Y acá sí forman parte del bloque por la Patria, ¿no? Sí, yo creo que van a votar en contra. No cuente con esos 2 votos. Y en este caso, finalmente...
Habrá que ver que ellos por lo menos son un bloque que son, bueno, 28, recordemos, mínimo histórico para un bloque peronista en la Cámara de Senadores. Cámara de Senadores que va a tratar el tema de la reforma a la ley de glaciares recién el mes de febrero. Nos hablaba bastante, nos contaba los detalles Pablo recién. Veamos lo que decía sobre el tema de esta norma en Pasos Perdidos el diputado oficialista Santiago Pauli. Hemos tenido sectores de interés que han influenciado sobre legislación que nos perjudican enormemente en cómo podemos crecer como país en base a nuestros recursos naturales. Hace poquito en Tierra del Fuego se logró revertir en parte una ley nefasta que se aprobó hace unos años atrás que prohibía la salmonicultura, todo tipo de actividad de este rubro. Tenemos el caso de Chubut, donde es una provincia minera donde tiene prohibida su actividad y muy limitada, y venimos de un esquema en Argentina en el cual tenemos recursos naturales y la decisión de la política ha sido prohibir, una decisión influenciada por grupos de intereses. Me parece que no podemos seguir más así. Está bien discutir, está bien que haya gente que diga, bueno, este texto hay que discutirlo porque nos preocupa este y aquel punto, pero te puedo decir al menos cuál ha sido la experiencia en Tierra del Fuego con la discusión de la salmonicultura. Hay gente que quiere que no se discuta y no se haga nada. Estamos en una isla en la que prohibieron actividad con peces. De todo tipo, cualquier tipo de actividad de salmonicultura. Tenés provincias en donde se prohibió la minería. Entonces, ese es un esquema en el cual nosotros no podemos seguir, porque ¿qué soberanía vos tenés como país si no podés hacer uso de tus recursos naturales? Y muchas veces esa discusión están planteadas por organizaciones extranjeras que obviamente están financiadas por intereses extranjeros que vienen a Argentina a decirnos, no, acá no se puede hacer nada de esto. Y eso me parece que no se puede permitir, que no se discuta, que no se debata, porque si nosotros queremos crecer como país, la principal manera que tenemos de hacerlo es a través de la explotación de nuestros recursos naturales. Es básico. Entonces, hay discusiones sobre cómo se va a dar eso, me parece válido que haya gente que levante la mano y diga, bueno, a ver, hay que tener cuidado con esta actividad acá o habría que hacer estudios de factibilidad o lo que sea. Yo estoy a favor de esa discusión siempre y cuando de ahí salga una aprobación de que se permita esa actividad, pero de ninguna manera nosotros podemos seguir en este esquema en el que se le prohíba a los argentinos desarrollar actividades. O sea, me parece que eso no se puede hacer, sobre todo cuando miramos a otros países de la región y ellos sí las hacen. Entonces, ahí en donde sí yo voy a estar siempre a favor de que se discuta y que se pueda legislar sobre eso, pero no ya seguir en esta cultura de la prohibición total que no nos sirve a ninguno de los argentinos. Era el diputado Santiago Pauli, hablando de las modificaciones que han habido en los últimos tiempos en la legislación fueguina, justamente, y lo hablábamos así mientras los escuchábamos al diputado, respecto de modificaciones en la legislación, que había una prohibición para las salmonelas también, y otras cuestiones que tienen que ver con legislación de la provincia de Tierra del Fuego. Pero bueno, esta cuestión de los salmones generaba cuestionamientos respecto de, porque muchos decían, y hablándolo con los propios legisladores, por qué razón en Chile se puede aplicar, se desarrollan, producir estas salmonelas y acá no, y entonces me explicaban algún legislador que ha pasado por aquí, justamente no me acuerdo acá, pero de Tierra del Fuego, Jutrovic creo que. Carolina Jutrovic. Carolina Jutrovic, que decía que es diferente porque son diferentes el tipo de mar. Las características de este mar generan que mucho más frío en Chile. Aparentemente sí, o sea, y la cuestión es que acá podían contaminar de alguna manera o se podía producir si se escapaba algún creo que lo de la producción de salmón, no sé si no era una legislación local de Tierra del Fuego. Sí, claro. También. Sí. Legislación local que, finalmente tuvo los votos para modificarlo. Sabía que había intereses, inversiones rusas que venían para acá, rusas sin decir que eran rusas, claro. Mira.
pero que venían, que estaban interesadas, pero necesitaban la modificación de la ley para aplicar. Pero no, veremos si aplica. Muy interesados en Tierra del Fuego. Veremos el impacto dentro de un tiempo. Sí, seguro. Y seguro que sí, porque por algo la han modificado, pero en ese momento decían que ya estaban los votos para cambiar. Después pasó mucho tiempo hasta que finalmente se registró esa modificación. Hay muchas legislaciones que están modificándose, hay cambios que se están dando, a lo mejor obedeciendo al cambio de los tiempos, como lo que sucedió en Mendoza con esta habilitación de una mina de cobre. Sí, minería. Así que, y bueno, irán modificándose, veremos si pasará el tiempo, pero sucederá seguramente también en Chubut una modificación. Recordemos que en su momento se había aprobado una reforma de la ley de minería en esa provincia y se aprobó y quemaron en ese momento los militantes antimineras, quemaron la legislatura en esa oportunidad con la anterior gestión. Mariano Orsioni, ¿no? Claro, sí. Chubut y Mendoza son dos provincias con fuerte resistencia a la modificación. Ahora Cornejo consiguió. Claro, se entiende más en Mendoza, por ahí, donde es muy fuerte la industria vitivinícola, que puede tener ciertas prevenciones para esto. Tenés también escasez de agua. Claro, sobre todo. En cambio, en Chubut decían, por ejemplo, las nuevas autoridades decían, bueno, hay que ver e ir de a poco, porque no quieren que vuelva ese tipo de protestas así, pero bueno, van en ese sentido, pero dicen, avanzarán según como se den las posibilidades, irán de manera cautelosa, pero había expectativas también en esa provincia con el tema del uranio. Por ejemplo, y uranio no estaba alcanzado por la ley vigente, entonces podían avanzar con esos desarrollos. Bueno, veremos entonces, en este caso la ley de glaciares, como decías vos, esto quedó también para, no sé si será la misma sesión del 10 de febrero, pero probablemente así suceda. Yo creo que la sesión del 10 de febrero va a ser lo suficientemente caliente como para... ¿no? Para agregarle alguna... bueno, a lo mejor si es tan caliente, ponerle glaciares que... matiza un poco, enfría un poco. Te pones un hielito. Claro, pero va a ser caliente afuera cuando se vea el tratamiento. Yo me imagino que sí, que va a ser caliente afuera y que adentro también. Claro. Más allá de que estén los votos, digo, no me imagino un tránsito tan sencillo. Claro, sí. Hay que recordar, la ley de glaciares tuvo un tratamiento... En su momento un debate muy largo. Debate muy largo, veto, en su momento fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Se vetó, volvieron todos a rehacer la ley en esos tiempos. Y esa fue una ley que se vetó y que, porque uno cree que todo lo de insistir es de ahora, se insistió y ni siquiera el gobierno de kirchnerista pudo en ese momento voltearla con la insistencia. Perdón. Esa vez la insistencia, la oposición no pudo modificar rechazar el veto, que después al final hubo un bloque más sólido el oficialismo en ese momento, y los gobernadores de las provincias de la cordillera eran los que rechazaban, los gobernadores peronistas, ¿no? Estaba Gioja en ese momento en San Juan, por ejemplo. Esos eran los impulsaban las modificaciones. La ley vigente, creo... El kirchnerismo estaba dividido porque había algunos que impulsaban la ley y otros que para no estar mal con esos gobernadores también trataban de hacer un equilibrio, ¿no? Y bueno, Cristina Kirchner terminó vetando. La vetó y después, finalmente se terminó aprobando y se aprobó en el año 2013. La ley vigente es del 2013 y es una ley a la que le pasan facturas en cuanto a que, hubo cosas que no se cumplieron. En líneas generales, hay el INGLA, algo así. ¿INGLA? No es la sigla, Instituto Nacional de Glaciares, algo así es. Que es el encargado de hacer el relevamiento. Relevamiento y todo ese tipo de cosas. Algunos dicen, no se han hecho inventario. todos. No se hablaba de inventario, era la palabra que se usaba. Así que eso es una parte de lo que va a quedar pendiente. Recordemos de los temas que pasaron en extraordinarias previstos para este mes de diciembre. Avanzaron 2.
decididamente avanzaron a la media sanción, por lo menos, que son los que se supone que serán convertidos en ley el viernes que viene, de los 6 que mandó el presidente. Y ahora que de lo que queda pendiente, Sí. de lo que sí quedó pendiente acá en la Cámara de Diputados es la regla fiscal, justamente. Que Exactamente. hoy presentaron desde el bloque de Unión por la Patria, ya Sí. últimos días del año, presentaron una nueva regla fiscal, una ley de modificaciones. Después en estos días les vamos a contar de qué se trata. Y que, bueno, hablan del déficit, nosotros también queremos déficit cero, pero bueno, con estas medidas que, si tuviera tiempo, leería algunos detalles de esta iniciativa, pero es Itay Hackman es el que la propone, y bueno, tiene una nueva regla fiscal anticíclica, un límite a la deuda externa, obviamente alguna cuestión puntual, el endeudamiento por ley te lo quieren controlar, controle a los capitales especulativos con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica, tiene que ser, hablan de un resultado fiscal que tiene que ser equilibrado o superavitario, y bueno, esas son las cosas que impulsa esta iniciativa, que, bueno, recordemos entonces lo que estaba previsto, el compromiso fiscal que impulsó el gobierno nacional. Finalmente, durante la sesión quedó pendiente directamente. Dijeron, bueno, no había ya faltando 10 minutos para las 4 de la mañana, dijeron, ya no, aunque ya se sabía que ese tema iba a quedar pendiente, es uno de los que quedaron pendientes. Recordemos entonces, del temario de extraordinaria, pasarían ya a presupuesto, inocencia fiscal. Quedó pendiente esto del compromiso nacional, la regla fiscal. Decís. Sí, esta quedó pendiente. Equidad fiscal y monetaria. La modernización laboral queda para febrero. Glaciares queda para febrero, ya tienen dictamen esos dos. Y el último es la reforma del Código Penal, que eso de todo es lo que todos dicen, bueno, eso se va a empezar a tratar, pero seguramente quedará para avanzar. Para marzo, abril. Marzo, sí, para el debate durante el año. Es un tema que amerita bastante debate. Y así llegamos al final de esta edición prenavideña, justamente. Así que, bueno, gracias, Martín. Gracias, José. Felicidades. Felicidades. Igualmente Pablo. para ustedes y obviamente para toda la gente técnica. Así es, para el equipo de productores. Para todos, bueno, lo hacemos extensivo a todo el personal del canal y a todos nuestros televidentes. Obviamente pasen unas muy felices fiestas. Nosotros volvemos el lunes que viene, después de este receso navideño, y para hacer los últimos 2 programas del año. Bueno, pásenlas bien, felices fiestas, y entonces hasta el lunes que viene.